Pero ¿qué diferencia fundamental hay entre esas interacciones sociales de las que os acabo de hablar o las que venimos teniendo nosotros mismos desde siempre, básicamente, desde hace 570 millones de años a 1995 después de Cristo, como os pongo aquí, que es cuando aparece la primera red social, 6 degrees, pues que eran interacciones cara a cara con unos números de personas manejables. ¿Qué quiere decir manejables? Bueno, aunque los humanos han evolucionado para ser sociales, los humanos y otros animales, por supuesto, una característica clave de nuestro éxito es esta sociabilidad, no cabe duda. Las estructuras sociales en las que prosperamos suelen contener, según estudios, aproximadamente unos 150 individuos. Este número es infinitamente inferior a los cerca de 2.000 millones de conexiones que podemos tener potencialmente en las redes sociales, en nuestros móviles que llevamos en los bolsillos. Y este número no es una exageración. Muy rápidamente podemos repasar algunos datos recientes que he extraído de esta fuente, de We Are Social o el Hootsuite, en el que podéis ver cómo van los números en 2021. Estamos hablando que esto hace referencia a los usuarios de redes sociales versus la población total. Estamos hablando de un 50% de usuarios, ¿vale? A nivel global de todos los países. Aquí podéis ver España, estaría por aquí. Pero no solo eso, sino que le dedicamos mucho tiempo. En promedio le estamos dedicando más de 2 horas y media en promedio de todo el mundo al día a las redes sociales. Podemos ver que hay una progresión continua en el uso, ¿de acuerdo? Estos son en billones americanos, entiendo, o sea, estamos hablando de 4.200, ¿no? Bueno, hay un aumento progresivo, continuo, del uso de las redes sociales. Desde 2016, que viene en esta diapositiva, hasta 2021, no sé si mucho antes no se podía monitorizar. Y como nota de precaución, quizás, debemos ver que el mayor uso de las redes sociales sucede en adolescentes, entre los 16 y los 24 años. Estamos hablando de uso diario de más de 3 horas al día de redes sociales. Por tanto, de alguna forma, si me permitís, lo que la pornografía es al sexo, es lo que las plataformas de redes sociales son a nuestro apetito natural, intrínseco de socialización. Es una versión masiva, hiperestimulada y, de hecho, maquillada de lo que sería una experiencia offline. Maquillada me refiero a, bueno, igual que sucede en el porno, en un vídeo de 5 minutos puede suponer un día entero de grabación. En lo que subimos a las redes sociales también sabemos que no es la primera fotografía que pasa por nuestros dedos, ¿no? Por no hablar de los filtros que pueden llevar. Pero bueno, no cabe duda, perdón, porque además tenemos datos científicos que lo avalan, que usar redes sociales o el uso de las redes sociales y su éxito se basa en los circuitos que os he descrito hasta ahora, los circuitos de recompensa que os he mencionado hasta ahora. Es decir, se siente bien socializar. Y la dopamina nos contribuye a este sentimiento, pero además la dopamina codifica el aprendizaje de comportamientos sociales exitosos o que podemos valorar como exitosos en función de los inputs que recibimos de las redes sociales. Así que los datos que os acabo de decir no son de extrañar. En este experimento que os muestro aquí, esto es de resonancia magnética funcional, lo que podéis ver es qué zonas cerebrales se activan. Es aquí que remarco la diferencia entre la importancia de las interacciones sociales cara a cara o la importancia de las redes sociales. Pero ambas, me temo, tanto las que se han desarrollado en millones de años como las que hemos desarrollado en los últimos años, se basan en los mismos circuitos. De alguna manera, el término de parasitan los circuitos viene al dedo también para las redes sociales. Como os decía, aquí os muestro el experimento de resonancia magnética funcional, qué regiones se activan cuando los individuos reciben una recompensa económica, circuitos muy estudiados tradicionalmente, o cuando los individuos reciben un feedback positivo, un feedback social positivo en la red, en este caso en Facebook. Podéis ver que hay una superposición bastante clara entre los circuitos, no solo en las cortezas, etcétera, sino fundamentalmente o principalmente en el núcleo accumbens, que es esta región de aquí. ¿De acuerdo?
No nos extraña, porque ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores, dónde estamos. Estamos exactamente aquí, en este esquema. Estamos en el equivalente al consumo agudo de las drogas. Tenemos una liberación de dopamina que nos hace sentir bien, que va a mandar la información necesaria para que aprendamos eso que hemos hecho y que nos hace sentir bien. ¿De acuerdo? Sin embargo, el efecto hiperestimulante de las redes sociales no surge exclusivamente de la retroalimentación masiva, potencialmente masiva de las redes, y casi inmediata. Acordaros de la inmediatez. Aquí os hablaba de la inmediatez en los tiempos de la neurona, es en milisegundos, pero hablamos de inmediatez en circuitos neuronales en tiempos de segundos, porque la actividad de las neuronas resuenan en los circuitos neuronales, y podemos hablar de minutos a nivel del comportamiento. El hecho es que las cosas sucedan a la vez. Esto que no nos sorprende ya, porque es importante, porque potencia las conexiones sinápticas, es importante también en la generación de la conducta hacia las redes sociales, este factor de inmediatez. Pero os decía, esto no es lo único. También es importante estas características que son de diseño, son características de diseño deliberadas, que hacen que las redes sociales se parezcan mucho más a los juegos de azar que a la pornografía, que usaba antes de ejemplo. En los juegos de azar, lo que resulta excitante y crea hábito es la anticipación de la recompensa. Hemos dicho, ya sabemos por qué crea hábito, ¿verdad? Pues esto es lo que hace los juegos de éxito, perdón, los juegos de azar un éxito, ¿de acuerdo? Es la anticipación de la recompensa. Si alguno habéis jugado alguna vez, que todos lo hemos hecho alguna vez a las tragaperras, habéis experimentado esta intensa expectación. Desde que das al botón o tiras de la palanca hasta que las ruedas paran y nos dan el resultado. Este tiempo, este retraso de tiempo da entre la acción de pulsar y el resultado, da tiempo a nuestras neuronas del área tegmental ventral a disparar, a que se activen y liberen dopamina. Es decir, sentimos placer del mero hecho de jugar. O sea, la sensación de recompensa la obtenemos por jugar, cuando hemos entrenado el circuito, ¿vale? Inicialmente la obtenemos con la recompensa. Cuando hemos aprendido, hemos entrenado el circuito, el mero hecho de jugar nos produce el placer. Y ahí empiezan los problemas, ¿de acuerdo? Pero ahora decirme en qué se diferencia esto de funciones que tenemos implementadas en las apps de nuestros móviles, como la de desliza para actualizar, del Facebook o de otros. Desliza para actualizar. Es como tirar de la palanca, ¿no? Tendrían que llamarle tira de la palanca para actualizar. Generan una expectativa y una anticipación de recompensa que va a ser tremendamente poderosa. Pero aún hay otro truco, que es la expectativa de una recompensa incierta, ¿vale? El señor que os pongo aquí es el psicólogo Skinner, muy famoso, que introdujo los esquemas de recompensa variable en la década de los años 30. Perdón, en sus experimentos descubría que los ratones respondían con más frecuencia a los estímulos asociados a recompensas cuando éstas se administraban después de un número variable de respuestas. Es decir, cuando el individuo era incapaz de predecir, sabía que iba a recibir recompensa, pero no podía predecir cuándo. Y los seres humanos no somos diferentes. Si percibimos una recompensa que se nos va a entregar al azar, y si comprobar la recompensa no lleva mucho coste, acabamos comprobándola de forma habitual. Generamos un hábito. Como comprendéis, coger el móvil y chequear si me ha llegado un WhatsApp o algo, a lo que sea de la red que estoy usando, no me supone mucho coste. Es fácil que desarrolle un hábito. Y sí, las interacciones sociales online son impredecibles a menudo. No sabemos cuándo vamos a recibir el input ni el feedback. Y es muy importante el feedback. Y aquí es donde entran en juego los likes. Los likes o similares de las plataformas es esta recompensa, es esta señal que nos anticipa el éxito y que nos permite aprender rápidamente. ¿De acuerdo? Voy acelerando porque ya me estoy enrollando un poco de más. Voy a acelerar un poquito. En este experimento que os pongo aquí, lo que midieron son la respuesta a fotografías a las que se había asignado experimentalmente un número de likes determinado. Y lo que observan los investigadores al hacer la resonancia magnética funcional es que las imágenes con más likes, independientemente de su contenido, producen una mayor activación del núcleo accumbens.
Ya el nombre no nos va a sonar raro, ni el efecto. ¿De acuerdo? El mero hecho de ver más likes hace que la Cumbens se active más. ¿De acuerdo? Hemos creado esta señal anticipada. Y como nota de atención en la línea de la anterior, esta asociación aumenta a lo largo de los años en estudiantes entre 13 y 19 años. Es decir, estos chavales están aprendiendo, su núcleo accumbens está aprendiendo a establecer esta asociación. Y esta asociación es suficientemente potente como para predecir a partir de la respuesta del núcleo accumbens cuántos likes tiene una fotografía. No es un juego. Bueno, pues ya sabéis dónde estamos. Según nuestro esquema anterior, estamos aquí. Ya hemos generado un hábito. Ya estamos, igual que os decía antes, un pasito más lejos del control consciente. Ya no respondemos a la interacción per se, sino a los estímulos asociados. Estamos viendo exactamente los cambios que vimos en el consumo de drogas. De hecho, si el uso es excesivo, también podemos ver cambios anatómicos estructurales. Estos experimentos hay que decir que son bastante recientes y son correlaciones. Es decir, aquí no puedo deciros si hay una relación causal, no puedo deciros si. Lo que sucede aquí, que es una disminución en el volumen del núcleo accumbens en usuarios excesivos, llamémosle, de Facebook. No podemos decir si usan Facebook más de la cuenta porque tienen un núcleo accumbens más pequeño y necesitan digamos, una mayor activación, por así decirlo, que reciben, o un mayor input para tener un nivel aceptable de dopamina que consiguen usando más el Facebook, o si está asociado al exceso del uso de la plataforma. No tiene que ver con Facebook, como os podéis imaginar. El estudio se reproduce en WeChat, que es una red muy exitosa en China, y se ven correlaciones entre el volumen del núcleo accumbens y también en las regiones de control, fijaros, en el cingulado, en la corteza prefrontal. Una correlación, como os digo, entre el volumen de estas regiones y el nivel de adicción a la plataforma. Y lo mismo se puede ver también con estas plataformas. Ahora ya no es estructural, sino que es funcional. Esto sería una tarea de go, no go, digamos, en el que los sujetos tienen que reprimir su impulsividad. Aquellos sujetos que han sido clasificados como usadores excesivos del smartphone, vemos que tienen problemas a la hora de regular su impulsividad. De forma global, estos resultados lo que nos sugieren es que la fase, en la fase inicial del procesamiento de la inhibición de la conducta, estos usuarios que usan excesivamente las plataformas tienen conflictos y muestran un déficit general. Estaríamos, no sorprendentemente ya a estas alturas, en esta fase, en esta parte de nuestro esquema. Tenemos problemas de control, problemas del sistema ejecutivo, problemas en la toma de decisiones. Termino con la línea que decíamos antes, cerrando las notas de atención, ¿vale? También sabemos que en la adolescencia es una etapa especialmente crítica. Hemos visto que dedica más tiempo del día a las redes sociales, hemos visto que su núcleo accumbens aprende a evaluar como recompensa positiva los likes y que se hacen maestros en esta tarea a lo largo del tiempo. Pero es que además sabemos desde la neurobiología del desarrollo que la sustancia gris del cerebro madura de atrás hacia adelante. En este esquema, cuanto más azulito, más maduro. Veis que las últimas zonas que se desarrollan son las cortezas frontales y prefrontales y orbitorfrontal. ¿Cuáles son estas en nuestro diagrama del avatar? Las zonas de control. ¿De acuerdo? Es decir, los adolescentes que estamos viendo esta serie de conductas a las que me acabo de referir son también los más vulnerables porque esta zona del diagrama de control de la conducta no la han terminado de formar aún. ¿De acuerdo? Hay que ser especialmente cuidadosos en la exposición de los adolescentes a las redes sociales. Algo que ya podríais haberme dicho antes de empezar la charla. Yo simplemente os quiero dar aquí unas bases neurobiológicas de por qué esto puede ser así. Y por supuesto no tenemos que olvidarnos, ya esta sí que es la última, de cuál es la fuerza motriz de todo esto, y es el dinero que generan las redes sociales, ¿de acuerdo? Está bien que haya negocios, está bien que sean prósperos, pero desde luego no si es a costa de la salud de nuestros hijos y nuestra propia salud. Por tanto, creo que debemos ser más intervencionistas, esta es mi opinión personal, a la hora de regular estas cosas. Es difícil, y esto os lo dejo a vosotros que sois los profesionales de esto, la verdad.